y que no se puede igualar a la casi paradisíaca vida por clima y por agricultura y por riquezas que hay en el México español, en el México hispano. Así que no deberíamos sacar pecho ni sentirnos orgullosos especialmente porque mérito tuvo, desde luego, crear el colegio para indios de Tlatelolco, pero también es un demérito el haber dejado que se perdiera. Y desde luego es un demérito por parte de los ingleses haber tardado tanto en pensar en la instrucción de los indios, pero no se les puede reprochar, haber perdido, haber echado a perder el colegio por propia voluntad, sino que, como digo, fue por la durísima vida de aquellas regiones y por la trágica sucesión de catastróficas desdichas, de desgraciados accidentes y de muertes por enfermedad de sus colegiales. Por lo demás, lo que me hizo venir a este recuerdo, a esa frase del indio preguntándole al cura, reverendo padre, ¿qué caso es nato? Bueno, lo que me hizo venir fue precisamente el prólogo y el título de este libro, Tinta Roja, porque ese cura lo que quería era embadurnar de tinta roja, de tinta de correcciones, al indio, que lo estaba diciendo perfectamente bien, al igual que, como vimos, Wampas también sufría correcciones mal hechas. Y yo me determiné en la idea de que seguramente los indios hablaban muchísimo mejor latín que los misioneros y que los profesores del Colegio Indio de Harvard. Y este pasaje, desde luego, lo confirma desde el subcontinente sur. Y es lo más razonable. Yo ponía como ejemplo los monjes irlandeses que conservaron un latín más puro porque no hablaban una lengua románica y no podían deturparlo, ni una lengua germánica que estuviera cada vez más contaminada de latinismos. La periferia muchas veces conserva la pureza mejor, pero en el caso de que los indios aprendan mejor el latín, lo que confirma también es mi visión pedagógica. Yo se lo decía el año pasado a mis alumnos que eran inteligentes pero no tenían ningún conocimiento, que estaban en mejores condiciones de aprender porque tenían el cerebro limpio que aquellos que lo tuvieran lleno de cosas mal aprendidas. En cierta medida, claro, en esto también me da la razón Jefferson cuando decía que el hombre que no lee nada está mejor informado, y yo diría que mejor formado, que el hombre que solo lee periódicos. El hombre que no lee absolutamente nada está mejor informado que el hombre que solo lee periódicos. Bueno, pues igualmente, yo últimamente me doy cuenta de que me siento mucho más cómodo en ESPA, en Educación Secundaria para Personas Adultas, que se supone que no recoge a nadie que no sea fruto del fracaso escolar. Que nadie que esté allí, nadie que está allí se puede considerar que está, si no es porque de alguna manera ha sido víctima del fracaso escolar, aunque sea porque haya tenido que abandonar los estudios, no porque haya suspendido, sino porque haya tenido que dejarlos por la razón que sea, incluyendo una larga enfermedad, lo que sea. Eso puede considerarse fracaso escolar porque no se van con el título. Pues me siento muchísimo más cómodo en las clases derivadas del fracaso escolar y del largo olvido de gente que no ha dado clase en 6, en 10, en 30 años, que en los bachilleratos, donde la gente viene resabiada y creyendo que sabe cosas que no sabe, y siempre me intentan discutir y disputar lo que ellos creen que es porque se lo han enseñado mal. Y hay cosas que se enseñan mal y que incluso parece que los catedráticos y los académicos de la Real Academia Española, bueno, parece que les cuesta entender. Claro, esa gramática de 3000 páginas ya tiene contradicciones la de Alarcos. Imaginemos una gramática hecha a varias manos y que tiene 3000 páginas. Por ejemplo, un error muy común es la de considerar una, etcétera, artículos, porque bueno, sí, la academia hace un pasaje confuso en el diccionario, pero un error muy común es confundir artículo y determinante. Artículo es una esencia, es una forma
se es un artículo, por lo tanto pertenece a la morfología, y el determinante es un hacer, es una acción, es una función, y por lo tanto pertenece a la sintaxis. Una misma palabra será un artículo desde la perspectiva de la morfología y un determinante desde la perspectiva de la sintaxis. Pero como en la escuela habitualmente se dice determinante, artículo, artículo, determinante, al final lo han confundido y muchos ya no saben ni lo que es, aunque tengan una cátedra o incluso un sillón en la academia. Y estas confusiones muchas veces se amparan, no saber lo que es cada cosa se ampara en motivos pedagógicos, Entonces, claro, el no aprender bien las cosas y el no tener esa cultura taoísta, que yo he visto en España, por cierto, la he visto reproducida en los programas de Lolo Rico, en La Bola de Cristal. En La Bola de Cristal se llamaba A aprender a desaprender. Y recuerdo que al diario ABC escribió una maestra muy enfadada diciendo que vaya cosas que le enseñan a los niños a aprender a desaprender. Sin duda alguna, esta ofendidísima maestra no sabía que es una máxima antiquísima de la filosofía china y que está en el libro de la vía, en el libro del camino de Lao Tzu, atribuido a Lao Tzu, y que es una verdad como un templo. Hay que aprender a desaprender, lo que no nos sirve de nada. Cuando les pregunto a mis alumnos ¿qué es un diptongo? Y me dicen, pues cuando se juntan dos vocales. No, insuficiente. Cuando se juntan ninguna definición les vale. Y yo les digo que tiren de la cadena, que se deshagan de todo eso y empiecen a aprenderlo de nuevo y desde cero, y que se olviden, que aprendan a desaprender. Pero claro, es que en bachillerato se enfadan muchísimo cuando... Vamos a ver, yo no soy el culpable, no es culpa mía. No es culpa mía que les hayan hecho aprenderse cosas que le han llenado la cabeza de viento y que ahora no les sirven de nada, porque se han aprendido cosas como diptongo es cuando se juntan dos vocales, sí, ya, y en caer también se juntan dos vocales. ¿Qué es eso? Cuando hay dos vocales juntas, o cuando hay una vocal oscura y una cerrada. ¿Y qué es una vocal oscura? Pues no lo sé, pues todo eso no sirve de nada. Es como Cela cuando le pregunta a una niña que en uno de sus viajes le pregunta a una niña la lección que se ha aprendido de memoria, y la niña no sabe lo que significa ni una sola palabra de la lección que se ha aprendido de memoria. Yo muchas veces tengo la sensación, dando clase, casi de modo perpetuo, que cuando entro en el aula, a donde he llegado es a un claro de la selva amazónica, y me he encontrado a una tribu de indios no contactada, que con algo de temor se acerca, les enseño un libro y lo olisquean, pero claro, esa es la sensación que tengo permanentemente. Los alumnos son tribus aisladas, tribus no contactadas. ¿Qué los tiene aislados? El móvil. Están aislados por el móvil, porque ya no ven la televisión. Cuando uno ve la televisión, ve cosas que no quiere ver y se encuentra con sorpresas y cosas que no andaba buscando. Pero cuando uno tiene la mano pegada al móvil, lo único que ve es lo que le transmite el móvil, y lo que ve uno en el móvil es lo que él mismo ha buscado. O se lo busca un algoritmo, siempre a base de lo que ha visto previamente. Entonces, si alguien ve una cosa, las redes le van a recomendar siempre lo mismo, lo van a alimentar siempre a base de las mismas, de los mismos manjares o de la misma bazofia, que es lo más probable. Eso, los algoritmos y los grupos de WhatsApp, en donde lo único que leen es lo que les escribe su tía Frasquita, el tío Antonio y los amigos y los memes que se pasan de uno u otro signo, con unas u otras ideologías, pero siempre orientados a hacer un mundo cada vez más y más pequeño. Nuestros alumnos son indios de tribus no contactadas, y a veces ni siquiera de tribus, a veces están tan aislados que ni siquiera forman tribu, de la selva más espesa que nos podamos imaginar. Y cuando yo llego a clase, aparto unos arbustos, unas cañas, sale un lagarto, una araña gigante, y aparecen ahí los alumnos estremecidos ante una realidad que les resulta por completo desconocida. Es como si cogemos a uno de estos indios que viven en islas remotas o en la selva y que lanzan venablos y flechas cuando se acerca alguien de otra tribu o uno occidental. Es como si cogemos a uno de estos indios y los dejamos en el centro de Nueva York.
Así están permanentemente. Entonces, dando por hecho que nuestros estudiantes son así siempre, y de hecho los que menos digitalizados están más despiertos, por la máxima de Jefferson: el que no lee nada en absoluto sabe más que el que solo lee periódicos, o el que solo ve un grupo de WhatsApp o solo ve una serie de canales de YouTube. Entonces, dando por hecho que mis alumnos son como indios aislados, como indios muchísimo más aislados que lo estaban los del colegio de Tlatelolco, porque ellos pertenecían a una verdadera civilización, y que algunos colegiales vinieran del campo y de labrar, y que solo conocieran el campo, y que los sacerdotes vieran que eran inteligentes, vale, pero en otros casos sí que procedían de una civilización, de una cultura real. Pero eso en realidad da igual, porque no importa tanto el medio como las cualidades, y eso ya lo vimos a propósito de Juan Latino, a propósito del colegio indio, etcétera, que son las letras y la inteligencia para manejar las letras las que lo pueden sacar de almohazar caballos y pueden hacer a un labrador arzobispo. Así que la cualidad es más importante que el medio, o lo era, claro. Siempre se insiste en que la izquierda se ha cargado el ascensor social, porque como se da el aprobado a todo el mundo, ya los títulos, y los aprobados y las letras y los estudios ya no sirven de nada, por lo menos para ascender en sociedad, porque todo el mundo tiene un título y un doctorado. Dentro de nada todo el mundo tendrá un doctorado. Nuestros políticos lo demuestran. En Alemania han dimitido políticos por haber plagiado una tesis. Nosotros seguimos con un presidente en cuya defensa ha salido Francisco Rico, que es muy socialista, diciendo que bueno, ahí lo que hay es desconocimiento de los usos académicos, desconocimiento del protocolo académico. Me extraña, me ofende que don Francisco Rico, que un profesor de tanta enjundia, sea tan generoso y tenga tanta manga ancha con lo que sin duda alguna es texto de otra persona que aparece en una tesis sin su nombre. Decir que eso es desconocimiento de los protocolos académicos. Sabemos que don Francisco Rico es muy socialista, pero hombre, tanto seguramente con un estudiante o con un aspirante a interlocutor suyo no tendría tanta condescendencia, tanta manga ancha, ni tanta paciencia. Lo sabemos perfectamente. Por lo que ha hecho nuestro presidente, en Alemania hubiera tenido que dimitir, y lo mismo el líder de la leal oposición, que también tiene una titulación sin haber hecho nada. Entonces, claro, si los títulos ya no valen nada, se lo dan a cualquiera por no hacer nada, ni siquiera por ir, es que ni siquiera van, ¿qué ascensor social, como dicen, va a tener el famoso hijo del obrero? Es ya bastante de noche, no debería lucubrar tanto. El famoso hijo del obrero que quieren que vaya a la universidad. No el lebrero, el obrero. El hijo del obrero a la universidad. ¿Para qué? ¿Para qué si los títulos los regalan? ¿Qué va a hacer con eso? Cuando todo el mundo tenga un título, el hijo del obrero seguirá siendo obrero con título, pero es que todo el mundo tendrá título. Bueno, pues dentro de que la universidad y la educación se están hundiendo porque, en fin, ya no sirven para progresar en sociedad, dentro de lo que es el aprendizaje, yo me doy cuenta de que puedo enseñar con muchísima más facilidad y puedo deshacer errores comunes a los que no saben nada y por lo tanto aceptan de buen grado todo lo que les digo basado en mis investigaciones y conocimientos y mis años de esclarecer lo que estaba turbio. Y debo decir que mis conocimientos no son pocos, y quien quiera negármelo, que me lo demuestre dialécticamente, que me discuta, que yo me equivoco cuando digo, por ejemplo, que el determinante es una función sintáctica y que ser artículo es una categoría morfológica, que me lo discuta. O cualquier otra cosa que yo les enseño a mis alumnos en contra de la común opinión, como por ejemplo que en el verbo hay un sujeto que es él, como en francés il y a, como
en catalán IA y que ese sujeto es él y que ahí es una tercera persona que simplemente tiene una Y como la tiene estoy, doy, soy, etcétera, y no por eso nos hacemos categorías independientes o verbos peculiarísimos. Simplemente tienen una I que en origen es ic y ya está, porque el verbo se les quedaba pequeño y querían que tuviera más volumen fónico. No hay nada más. Y querían resaltar, do aquí, doy aquí. Bueno, pues quien me quiera decir que no, es que debemos enseñar que hay no tiene sujeto, pues ¿a base de qué? A base de fe, tendrá que demostrármelo, porque es que el sujeto de ahí es él y ya está, no tiene más vuelta de hoja. Es como si, bueno, no me voy a ir por lo que se dice sobre el Real Colegio de España, que se hacen unas trapacerías semejantes diciendo que es un colegio privado, pero que resulta que se ha convertido en público. ¿Cómo se ha convertido en estatal? Bueno, pues igual me dirán lo mismo, que hay es un verbo personal que se ha convertido en impersonal. No es impersonal. Y de todas maneras yo no dejo de enseñar que hay creacionistas o sea, cuando me reprochan mis alumnos que hablo de dinosaurios y los dinosaurios no existen porque son un invento de los ateos marxistas homosexuales para denigrar la palabra de Dios, bueno, yo no dejo de enseñar que hay gente que piensa eso. Pero no debe pensarse eso. Igualmente yo no dejo de enseñar que hay gente que dice que hay es impersonal, pero vamos, que como la gente que piensa que los dinosaurios no existen, o que los ha puesto incluso el diablo, ¿no? Pues entonces si el diablo hace dinosaurios, el diablo tiene un currículum bastante más notable. Lo leía en una crítica escéptica hace poco. Si el diablo hace dinosaurios y Dios hace vacas, pues vaya, parece ser que tiene mucho más poder el diablo. Bueno, como digo, a mí me cuesta muchísimo menos enseñar a indios que enseñar a criollos bozales que se piensan